profesor. El día de hoy vamos a hablar sobre el contrato de servidumbre de paso de contrataciones generales masivas. Vamos a empezar con la introducción. La presente monografía se denomina Contrato de servidumbre de paso de contrataciones generales masivas, el cual tiene por objetivo general conocer cómo se efectúa este tipo de contrato en dicha empresa, como también analizar los factores integrantes del contrato para la organización. Este estudio es de suma importancia, ya que nos permite conocer cómo el mencionado tema efectúa sobre una empresa que se encarga de la instalación de postes y del cableado aéreo. Este contrato se dará permiso de paso de estas herramientas por una franja de terreno de 11 metros de ancho del inmueble. En el capítulo 1 hablaremos sobre la base teórica del contrato de servidumbre de paso. El contrato representa uno de los medios más recurrentes particulares para poder establecer relaciones jurídicas de carácter patrimonial entre ellos. Su principal preponderancia en el ámbito no es solo jurídico, sino también de economía de la sociedad, en la que dotan de relevancia jurídica a los acuerdos que hayan pactado previamente. Su definición. En el artículo 1351, el Código Civil regula que el contrato es el acuerdo entre dos o más partes para crear o modificar una relación jurídica patrimonial. La doctrina pone en relevancia tres conceptos, que son el acuerdo, la relación jurídica patrimonial y la voluntad orientada a un fin. El acuerdo es reconocido, tiene dos principios, dos valores que expresan la existencia y el principio del acuerdo que protege la autonomía y la libertad de los sujetos contra los ataques que son provenientes de otros sujetos. La relación jurídica patrimonial se refiere a aquellas relaciones jurídicas donde las prestaciones o los intereses vinculados sean derechos y bienes jurídicos apreciables en dinero que se encuentra dentro de un comercio jurídico y económico. La voluntad orientada a un fin. El contrato es un acto de voluntad donde las partes orientan sus intereses hacia una finalidad contraria, pero que se complementa entre ellas. Los elementos del contrato son cuatro. Entre ellos tenemos el consentimiento, que es la aceptación recíproca de los intereses contrapuestos entre las partes de una relación jurídica patrimonial. El objeto se refiere a cómo las entidades diferentes a la persona son aprendidas, sobre los cuales recaerán prestaciones pactadas entre partes contratantes. La causa es su fin esencial por el cual estos determinan un contrato que justifica la tutela del ordenamiento otorgando dicho contrato, y la forma que se exterioriza el consentimiento de las partes a través de actos que revelan de forma inequívoca la voluntad de contratar. Mi nombre es Michelle Segura Farro y para continuar con la exposición diré el porqué y el para qué del contrato. ¿Por qué? Según el jurista de la Puente Manuel, quien responde a la cuestión del por qué se contrata, en el Perú se contrata por el Estado, por el artículo 62 de la Constitución, que dice que las partes pueden aclarar libremente en los términos del contrato y al declarar en el artículo 1361 del Código Civil que los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. ¿Para qué? Podríamos decir que se contrata para lograr el cumplimiento específico de la relación jurídica obligacional creada por el contrato. Asimismo, que es hallar una optimización, una compensación económica en caso de incumplimiento del contrato. La servidumbre de paso. Una vez abarcado el tema de los contratos, nos centraremos referente a lo real que es servidumbre. Concepto y evolución histórica. Etimológicamente proviene del serbo siervo, que deriva de servitus, situación que implica la relación de sumisión o prohibición o restricción de la libertad. Entendido así, la servidumbre es el derecho real sobre la cosa ajena, que otorga una ventaja o promedio llamado dominante a costa de la utilización de otro sirviente. Bien, de una manera directa o indirecta, cuando se mantiene una disposición determinada para el previo sirviente que resulta favorable o dominante. Mi nombre es Raúl Muro, siguiendo con la exposición. La servidumbre en el Código Civil.
Nuestra legislación nacional ha reconocido la servidumbre dentro de su normativa, pues lo regula en el Código Civil, exactamente en el título 6, Servidumbres. En la sección tercera, que pertenece a Derechos Reales Principales, del libro 5, Derechos Reales. En el artículo 1035 del Código Civil se señala que la ley o el propietario de un predio puede imponerle gravámenes en beneficio de otro que den derecho al dueño del predio dominante para practicar ciertos actos de uso del predio sirviente, o también se puede impedir al dueño de este el ejercicio de algunos de sus derechos. En la legislación peruana, las servidumbres son gravámenes que la ley o el propietario de un predio sirviente impone a otro predio llamado dominante y pueden ser adquiridos por ley, por convención o por prescripción. Principios de la servidumbre. Las servidumbres, al tener por contenido el aprovechamiento consistente en el uso, son relaciones jurídicas, solidarias e indivisibles. Consecuentemente, no se pueden constituir ni extinguir parcialmente. Las servidumbres se denominan prediales. ¿Por qué? Porque se constituyen para que la ventaja de uso sea directo, a favor y en contra de los predios de distintos dueños, tratando de favorecer o gravando solo directamente a los respectivos propietarios del predio. Otro principio es la inherencia predial de las servidumbres, determinada que el uso permanente limitado sea exclusivo y solamente del predio dominante, y no se pueda destinar una ventaja a un uso extraño a un fondo dominante. Por último, para que se pueda constituir la servidumbre predial es necesario el requisito de la vecindad de los predios, el dominante y el sirviente, pero ello no quiere decir que deban ser necesariamente contiguos, es decir, consecutivos. El objeto del derecho de servidumbre. Bueno, como se sabe, al hablarse de derecho real actual siempre va a existir un objeto. El objeto del derecho real de servidumbre es el predio sirviente, de acuerdo con la naturaleza real del derecho y con las exigencias del principio de especialidad de los mismos. Es necesario que el predio sirviente quede perfectamente determinado. Como la servidumbre otorga a su titular un parcial derecho de goce, no es necesario que recaiga sobre él entero fundo sirviente y pueda localizarse en alguna parte de él. Existe una importantísima clasificación y diferencia entre lo que son servidumbres positivas, donde se tiene por objeto la cierta utilización o goce del predio sirviente, y en las servidumbres negativas, que se tiene por objeto la facultad de exigir un comportamiento omisivo del dueño del predio sirviente y la destrucción. Mi nombre es Angeli Rodríguez Dávila, continuando con la exposición. El contrato de servidumbre de paso. Dentro de este apartado y con respecto a la contratación en las servidumbres de paso, es necesario acotar el tema de las llamadas servidumbres legales de paso, reguladas en nuestro vigente Código Civil. Servidumbre legal de paso. Exactamente el artículo 10.051 del Código Civil señala que la servidumbre legal de paso se establece en beneficio de los predios que no tengan salida de los caminos públicos. Esta servidumbre cesa cuando el propietario del predio dominante adquiere otro que le dé salida o cuando se abre un camino que dé acceso de inmediato a dicho predio. Añadiendo además en su artículo siguiente, 10.052, que esta servidumbre legal de paso es onerosa. Es decir, el propietario del predio dominante deberá pagar un precio pactado al propietario del predio sirviente, siendo así, al establecer la ley una servidumbre legal de paso, esta puede ser reclamada por el propietario, el usufructuario y el usuario, en razón de que cuenta con un derecho real que carecería de verdadera utilidad económica, si no cuentan con la servidumbre de tránsito. Gracias. Mi nombre es Liz Castro Tocto y continuando con la exposición veamos el capítulo 2 en la cual analizaremos cada una de las cláusulas que contiene dicho contrato. En la primera cláusula o condición se hace referencia al predio en la cual será afectado por la servidumbre o también denominado predio sirviente dado en el artículo 1035. Esto detalla cuál va a ser el fin.
al cual será destinado la servidumbre, constituida como el área del predio que será afectada. Esto resulta relevante ya que determina por un lado el predio sirviente y por el otro la causa y la finalidad de la servidumbre que se está constituyendo. Siguiendo con la cláusula segunda o condición, se detallan los fundamentos de derecho y como también los fundamentos de hecho de la servidumbre que se constituye. Está más recalcar que este es un caso de servidumbre convencional y no como el caso de una servidumbre legal de paso. En la cláusula tercera y cuarta, ahí se da referencia a las obligaciones que tiene cada una de las partes, tanto el propietario como el beneficiario. Tales como el punto 3.1 y 3.5 se encuentran contempladas en el artículo 1036 del Código Civil, en la que se dice que las servidumbres son inseparables entre ambos predios. Solo puede transmitirse con ellos y subsisten cualquiera sea su propietario. En la condición quinta, se va a establecer una compensación o retribución pecuniaria del beneficiario en favor del propietario del predio sirviente. Ahí se indica en el artículo 1052 que la servidumbre de paso es onerosa. Sin embargo, dicho estudio no se trata de una servidumbre legal de paso, por lo que no se están constituyendo entre dos predios colindantes. Con las condiciones o cláusulas restantes, se da en referencia a los gastos por la documentación y el trámite del contrato de servidumbre, así como también la jurisdicción y la competencia en caso de controversia entre las partes. Bueno, viendo en total de todas las cláusulas o condiciones, se dice que tiene los presupuestos mínimos para poder garantizar la constitución de una servidumbre convencional. En este estudio no vemos ningún defecto o deficiencia en la redacción del contrato de servidumbre de paso. Si bien es cierto, creemos que hay datos o referencias que ya se encuentran contempladas en la ley, pero no está de más puntualizarlas en la redacción del contrato mismo. Gracias. Mi nombre es Eliana López Malca y continuando con las conclusiones del tema, debemos de puntualizar lo importante que resulta el diferenciar una servidumbre convencional y la servidumbre legal, a lo que se refiere el artículo 1035 del Código Civil. Pues mientras que una es consensual, es decir, que está pactada y en virtud de la autonomía de la voluntad de la persona, la otra es una establecida por la ley denominada servidumbre legal de paso, que además tiene un presupuesto particular, y es que se refiere a la servidumbre de paso que se da entre los predios contiguos o colindantes, cuando uno de ellos no tenga salida a los caminos públicos, tal como se aprecia en el artículo 1051 del Código Civil. La servidumbre es una institución reconocida por nuestra legislación nacional, en virtud de la cual se busca una tolerancia por parte del predio sirviente en favor del predio dominante por razones de bien común y paz social. Asimismo, la servidumbre limita derechos, pues ésta se puede establecer para impedir o limitar que el propietario del predio dominante realice o ejecute alguno de sus derechos inherente al derecho de propiedad, en virtud del bien común y la paz social. Para terminar con el tema, el contrato referido a la servidumbre de paso u ocupación, como se hace referencia en el trabajo, es un acuerdo por el cual una de las partes cede a la otra parte el uso, que es el paso u ocupación, de una parte del predio del cual es propietario, para que el beneficiario pueda realizar determinados acción en ejercicio de un derecho legítimo. Este contrato puede ser oneroso, cuya contraprestación debe ser justa y compensar también los daños o perjuicios que se ocasionan con la servidumbre.